Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es padeciendo como cristianos y arrancamos rápidamente con el verso 12. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. No se sorprendan por esa prueba de fuego que les ha sobrevenido, por la cual ustedes están pasando. Recuerdan, así prácticamente es como inicia esta carta. Para empezar, por eso les está hablando a los expatriados. Por eso el apóstol Pedro se refiere a los expatriados, gente que había sufrido, obviamente estaba sufriendo persecución y habían sido despojados de sus bienes y habían sido dispersados por distintos lugares. En esta ocasión se refiere a los que estaban en el Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Por eso en el capítulo 1, verso 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas ciudades pertenecían precisamente a Asia Menor, eran gobernadas por Roma. Y eso es lo que está aconteciendo. Y les dice Pedro, no se sorprendan de la prueba de fuego que viene o que está, por la que están pasando, que les ha sobrevenido. No solamente que habían sido despojados de sus bienes, sino porque precisamente en ese año del 64 después de Cristo fue el incendio de Roma y estaban siendo acusados los cristianos de ese incendio. Y se vino una persecución que duró 200 años. 200 años. Imagínate nomás, Pedro les dice, no se sorprende de esta pregunta por la cual ustedes están pasando. Y les dice todavía, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Lo que el apóstol Pedro les está diciendo, ni crean que es casualidad que estén pasando por esta prueba. Eso es lo que les está diciendo. No se sorprendan, porque esto no es casualidad. Dios lo está permitiendo y lo está permitiendo por algo. Eso es lo que les está diciendo. Imagínate nomás. Es una prueba de fuego. Nada que ver a lo que nosotros estamos pasando, en lo absoluto. Ni siquiera con la pandemia. La pandemia se queda chiquitita a lo que estos hermanos estaban padeciendo. Tal y como lo vemos a través de toda la palabra de Dios, no podemos entender muchas cosas y prácticamente de esto estaremos viendo. Son las paradojas de la Biblia. Y es el filtro que Dios usa y ha usado a través de todos los tiempos, como se lo dice al mismo pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2, que ya lo hemos visto bastante también en esta carta de Pedro. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es para que nosotros, amados hermanos, nos demos cuenta si estamos en la fe. No es porque Dios no sepa o que diga, a ver, los voy a probar porque no sé a ver cómo va a reaccionar. No, es para que nosotros echemos un vistazo. Te he traído en esto. Es una prueba de fuego que viene hacia ti y ni creas que es por casualidad. Es lo que le está diciendo Pedro. Dios lo está permitiendo y vamos a ver cómo reaccionas en esta prueba. Para que veamos qué hay en nuestro corazón, cómo reaccionamos en medio de esa adversidad o de esa prueba de fuego. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña
les estuviera aconteciendo. Esto lo venimos viendo desde el capítulo 1 inclusive, versos 6 y 7 del capítulo 1 dicen: lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, y mucho más preciosa que el oro, aquí les está dando la respuesta, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos está diciendo, es una prueba, y la prueba más vale más que la apruebes, sino que la repruebes. De eso se trata. Tú haces una prueba para aprobarla, vas y haces la prueba de la licencia para aprobar esa prueba de licencia, no para que la repruebes. Igual los que están en kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hacen pruebas para aprobar, no para reprobar. Es una prueba de fuego que les ha sobrevenido. Y no pienses que es casualidad. Verso 13 dice: sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación en su gloria se gocen con gran alegría. Gócense cuando son participantes de los padecimientos de Cristo. Gózate, gocémonos porque somos hijos de Dios. A menos es lo que nos dice la bendita palabra de Dios en Romanos 8:17. Dice: y si hijos, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está, lo mismo que está diciendo Pedro a los expatriados en su primera carta, lo está diciendo aquí a los romanos el apóstol Pablo. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que también en la revelación de su gloria, dice Pedro, se gocen con gran alegría. Bendito sea Dios. Y son las paradojas de la Biblia, las paradojas de la palabra de Dios. Padecemos, somos glorificados, nos gozamos con gran alegría, pero hay sufrimiento. Eres hijo de Dios, y si hijo, heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padeces juntamente con Él. ¿Y cuántas paradojas no nos podemos encontrar? Es el reino de los cielos. No son mis reglas, no me vean así. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hechos 20:35, trabajen duro, trabajen así. ¿Para qué? ¿Para que se enriquezcan y para que disfruten de la vida? No, dice, para que ayuden a los necesitados. Ah, caray. Dice, porque ¿acaso Cristo no les dijo, más bienaventurados dar que recibir? ¿Qué mensajes son estos? Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Lucas 6:27. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ah, no, pero es que me lo tiene que dar. No, si a mí me costó. ¿Te fijas qué distinto es el reino de Cristo? Te puedes preguntar, ¿qué rollo con estas reglas? No, como que no cuadran en mi mente y menos en el mundo actual. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué onda con Pedro? ¿Cómo que me sujete a Nerón? ¿Qué no está viendo lo que Nerón está haciendo?
¿Cómo que me goce en medio de que me quitaron mi casa, me quitaron mis bienes? Vengo a parar en un país que no sé ni qué rollo, ni qué onda, y aparte me están persiguiendo y quiere que me goce. Pensemos, ¿cuadraríamos como cristianos en ese tiempo nosotros? La otra es platicando con un amigo que ustedes conocen bien, bueno, algunos de ustedes conocen muy bien, que ha estado aquí, estábamos platicando, los dos trabajamos un buen tiempo en Centro Vida, obviamente yo como líder, él de otra manera, pero platicamos y decíamos, ¿cuántos de los chavos de hoy en día hubieran aguantado a nuestro pastor? Y es la verdad. Ahora imagínate en ese tiempo, dices, wow. Escribe Santiago, hermanos, Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Caramba, parece que todos estaban cortados por la misma tijera, porque todos lo decían. Así las cosas en el reino de los cielos. Es que yo no voy a la iglesia si no pasan por mí, hermano. No, hermanos, ya basta, ya basta. Así es necesario. Le dice nuestro Señor a través de la palabra, a través de Pedro, si es necesario, tengan que pasar por diversas pruebas. Y obviamente el cristiano va a pasar por diversas pruebas. A lo mejor no vamos a ser perseguidos nunca como fueron perseguidos estos hermanos, pero de que vamos a pasar por adversidad, vamos a pasar por adversidad. De que vamos a ser sometidos a prueba, vamos a ser sometidos a prueba, a veces con algo tan pequeñito como el que se me descompuso el carro. Cosas tan simples para ver en dónde estamos. Cristo nunca te ofreció, jamás te ofreció todos los reinos de la tierra si postrado lo adoras. En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, vienen cosas maravillosas para ustedes. Solo confía, solo confía. Las cosas no van a estar bien, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Es lo que Pedro les ha estado diciendo en esta carta, para que sometida a prueba su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, la vida abundante, la vida en victoria. La vida que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Esa vida toma plenitud cuando Cristo venga por nosotros. No es en el aquí y el ahora, es cuando Cristo venga por nosotros, cuando sea manifestado Jesucristo, cuando también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Pablo escribió así en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No pierdas de vista a Cristo. No pierdas de vista lo eterno. Jamás, jamás, jamás.
porque en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Será un verdadero deleite, amados hermanos. Habrá un gozo inefable. Una alegría que aún no conocemos cuando le veamos a Él cara a cara. Y eso sí, como dicen hoy en día en el marketing, no te lo quieres perder. No te lo quieres perder. Y aunque no todos sufriremos como los expatriados, vuelvo a insistir, hay un tipo de adversidad en nuestras vidas que no es por casualidad. A los que estamos en Cristo, a los que estamos en Dios, Dios permite que pasemos por diversas pruebas para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que es perecedero, sea hallada, hermanos, en gloria y alabanza. Glorifiquemos a Dios en todo momento. Como quisiera ver yo hoy en día, y esta es mi perspectiva, es mi punto de vista, pero como me encantaría yo ver a cristianos hoy en día que les llega visita y decirle: qué bueno que viniste, pero yo ahorita voy a la casa de Dios, voy y regreso en 2 horas y media. Espérame aquí, estás en tu casa, pero yo voy a alabar al Señor. Imagínate nomás. Así como la mujer con el flujo de sangre buscando el momento de tocar a Jesús. Es que me siento mal, ¿y dónde puedo ir para ser sanado? En su presencia. Padeciendo como cristianos. Verso 14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Híjole, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Una vez más, Pedro recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte y ahora lo comparte con estos hermanos en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gózate y alégrate cuando te encuentres en diversas pruebas o en medio de la prueba de fuego que te ha sobrevenido. Gózate, deleítate. Aquí nos damos cuenta que el sufrimiento, en estas palabras de nuestro Señor Jesús, ha sido siempre sobre el pueblo de Dios, sobre los escogidos de Dios. Dice, porque así persiguieron a los profetas también que fueron antes de ustedes. Siempre. Pero cuando nosotros entendemos, amados hermanos, la voluntad de Dios, si su soberanía, no somos movidos en medio de la adversidad por nada. Por nada. Nunca nuestro Señor nos va a dejar, siempre estará con nosotros. Somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Esto significa que Cristo envió su Espíritu para fortalecernos
a aquellos que vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Así lo prometió y así lo cumplió. Recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 16 y 17. Dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Aquí está. El Espíritu nos da fortaleza en medio de la adversidad. El Espíritu nos da fortaleza en medio del sufrimiento. A través del Espíritu Santo hemos recibido poder y esa es la seguridad que tenemos en Él. Somos bienaventurados cuando nos encontramos en diversas pruebas. Somos vituperados por el nombre de Cristo, siendo así bienaventurados, tal y como escribiera también el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor, dice, a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Espíritu Santo nos da fortaleza, su poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso es que la palabra de Dios dice que si alguien nos insulta, eso es lo que prácticamente está diciendo aquí en el verso 14. Si alguien nos insulta por confiar en Cristo, debemos considerar ese insulto como una bendición de Dios. Y esto significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con nosotros. Eso es lo que está diciendo, parafraseándolo con palabras más actuales. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros, por ustedes, es glorificado. Sabemos que el mundo no quiere nada con Cristo. Es obvio. Y cada día que pasa, más y más. El día de anterior estaba viendo un programa de estudio bíblico y pues estaba viendo que la ciencia, la mayoría de los hombres de ciencia de los siglos pasados sí creían en Dios. Pero del siglo XIX para acá es donde entra el ateísmo. Y aunque es un absurdo, o a veces se necesita creer más en algo hasta milagroso como lo que ellos te enseñan, pero no lo quieren ver así. Y la gente es feliz porque quieren estar sin Dios. Y debemos de tener mucho cuidado porque aún dentro de la iglesia, no que se ha metido el ateísmo, no para nada, pero se ha perdido ese respeto a Dios. Y todo mundo dice creer y por eso muchas veces escuchas a la mayoría de los predicadores decir, bueno, el enemigo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Porque se ha perdido ese respeto hacia Dios, creyendo que podemos hacer lo que se nos venga en gana y no pasa nada, y no va a pasar nada en sus mentes. Circula en las redes sociales, cuando Dios te llamó o te inscribió en el libro de la vida, no lo hizo con un borrador. ¿No? Lo has visto, ¿no? Por ahí. No lo hizo con un borrador. Sí, ciertamente no lo hizo con un borrador. La pregunta es, ¿estás inscrito?
Porque a lo mejor tú crees que estás inscrito, pero no estás inscrito, y cuando llegues allá te va a decir, no estás. Apártate de mí, obrador de maldad, nunca te conocí. Pero Señor, no estás. ¿Ves? Esa es la gran diferencia el día de hoy. El mundo no quiere nada con Dios. Hombres y mujeres de dura cerviz que no se arrepienten, con la conciencia cauterizada, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos y no pueden ver más allá de su nariz. Eso es lo que acontece el día de hoy. Pero Cristo siempre será glorificado entre los que son sus hijos. En medio de lo bueno y en medio de lo malo, sus hijos siempre glorificarán a Dios. Él es glorificado, eternamente exaltado con sus hijos, los cuales fuimos creados para la alabanza de su gloria. En medio de cualquier situación, glorificaremos su nombre. Verso 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Esto significa que no sufras por hacer cosas malas. De antemano Pedro se los ha estado diciendo. En el capítulo 3 les dice, apártate del mal y busca la paz. Haz el bien y síguela. Se lo dice allí en el capítulo 3, verso 11. Y en el mismo capítulo 3, verso 17, de aquí de Primera de Pedro, le dice, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que no te vayan a encarcelar o a castigar, es lo que les está diciendo Pedro, por homicida, por ladrón, por malhechor, haciendo el mal, o por ser un entrometido. Sin embargo, podemos estar seguros que todas las veces que suframos por causa de nuestra lealtad a Cristo, o sea, padeciendo, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, Él estará con nosotros siempre y seremos bienaventurados, seremos bendecidos. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No lo dice Cristo en su palabra? Cuando sufrimos o padecemos por causa de nuestra lealtad a Cristo, hermanos, somos bendecidos, doblemente felices, dichosos. Dios está por nosotros. Y el reino de los cielos, puedes tener esa seguridad que te pertenece. Bendito sea Dios. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no te avergüences, no es vergonzoso sufrir por Cristo, por ser cristiano. No es vergonzoso que tú marques una pauta con toda tu familia, con todos tus amigos. No es vergonzoso, no tenemos por qué avergonzarnos de la cruz de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros debemos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor en todo momento. No te avergüences por decirte cristiano, no te avergüences porque te digan religioso. No te avergüences porque tú no corres a la par de ellos, como lo vimos la semana pasada. Que les decía, ustedes ya no corren como los demás. Ya no. Nunca será vergonzoso padecer por causa de la justicia, por causa de Cristo.
Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar las buenas nuevas, se regocijaron, porque esa persecución era una marca de aprobación de Dios para su trabajo. Hechos 5, 41 y 42 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, imagínatelos, fueron azotados, lacerados de su espalda, y salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La enseñanza es: haz lo que es correcto sin importar el sufrimiento que te pueda traer. Por muy paradójico que te parezca, y aunque tu mente no lo dijera, de digerir, no lo entienda, haz lo correcto. Obedece a Cristo. Aunque no te guste, si la palabra de Dios lo dice, así es. Debemos obedecer. Primero de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No hay nada que se compare como ser obedientes a la palabra de Dios. Una vez más, Jesucristo mismo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Bendito sea Dios, glorifica a Dios por ello. Da gloria a Dios en medio de la adversidad, obedeciendo, no hay vergüenza, obedeciendo, glorificamos a Dios día tras día. Si nos dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Claro que no, Pedro también lo está diciendo: no se avergüencen por hacer lo recto delante de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Siéntanse bienaventurados por el Espíritu de Dios que está en ustedes. No fue fácil ser cristiano en el primer siglo, hermanos. Bendito sea Dios que nos tocó vivir en este siglo, en esta nación, en una nación libre. Pero los apóstoles, los discípulos, glorificaron a Dios con sus vidas. Aún en medio de la prueba de fuego, de los insultos, del dolor, obedecieron a la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? ¿Cuántos están dispuestos a glorificar a Dios en medio de la prueba de fuego que les pueda venir? ¿Cuántos estarían dispuestos a ser probados y afligidos por Dios por 40 años para saber lo que hay en tu corazón? Si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, lo que está diciendo la palabra es si habías de obedecer o no su palabra.
¿Cuántos estamos dispuestos a pasar un momento difícil? Porque los días se acercan. Y es probable que seamos probados por un poco de tiempo, si Dios así lo quiere. Estamos en algo similar, en donde se nos va a preguntar si realmente somos o no somos. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Lo quieras ver o no, ya está aquí. El reino de las tinieblas se está desatando. Y seremos tildados de intolerantes, de faltos de amor, por no ir juntamente con ellos. Espérate un poquito, si es que nos toca pasar por ello, pero espérate un poquito y te vas a dar cuenta. Ya está aquí. En las escuelas ya va a empezar. A tal grado que misma gente que ni siquiera es cristiana lo está diciendo: qué rollo con estas reglas que está metiendo la SEP. O sea, entonces toda esa fuerza, espérense poquito porque está empezando. Se está desatando. ¿Tú crees que es casualidad lo que hicieron en los premios Awards? ¿Crees que es casualidad lo que está pasando en Brasil? Y cada día van a estar ridiculizando más a Cristo. Y cada día más y más. Y si tú y yo somos cristianos, ¿qué nos espera? Si yo, siendo el maestro, dice Jesús, fui perseguido, espero, amado hermano, que estés firme, que estés firme, que estemos firmes y que nos gocemos en medio de la prueba de fuego que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. No, recuerda, deleítate en el Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Esto es padeciendo como cristianos.